Hay caricias que no solo rozan la piel, sino que reescriben la historia que creíamos conocer sobre nosotros mismos. Son toques que se convierten en un ancla, en un punto de inflexión que divide la vida en un antes y un después. Si te gustan las historias que exploran esos momentos que nos quitan el aliento, que nos hacen sentir vivos, no olvides suscribirte y darle like a este video. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Me fascina saber hasta dónde viajan nuestras palabras. Ahora, cierra los ojos y déjame llevarte a una cabaña perdida en los viñedos de Mendoza, a esa noche en que el mundo se detuvo. Su mano se deslizó por mi espalda, lenta, deliberadamente lenta, como si estuviera trazando un mapa que ya conocía de memoria. Como si sus dedos tuvieran recuerdos de lugares en mi piel donde nunca antes habían estado. Me estremecí y no supe decir si fue por el frío que se colaba desde la cordillera o por el calor que su contacto irradiaba. Una contradicción viviente que me recorrió de la nuca hasta la base de la columna. El silencio entre nosotros era denso, casi palpable, un tercer ente en la habitación que observaba con la misma expectación que yo. Estábamos de pie, frente al enorme ventanal de la cabaña, mirando cómo las últimas luces del atardecer teñían de violeta y naranja las cumbres de los Andes. El reflejo en el cristal nos devolvía una imagen que parecía sacada de un sueño. Dos siluetas recortadas contra un paisaje imposible, tan quietas que podríamos haber sido parte de una pintura. El viaje hasta aquí había sido una excusa. Ambos lo sabíamos. 7 horas en su viejo auto, con el olor a cuero gastado mezclado con el aroma del mate que me había preparado antes de salir de la ciudad. Era la primera vez que viajábamos juntos, solos. La excusa oficial era desconectar del ruido, una escapada de fin de semana para celebrar, supuestamente, el cierre de su último proyecto. Pero la verdadera razón flotaba en el aire desde hacía meses. En cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo normal, en cada roce accidental de manos al pasarnos un libro, en cada risa compartida que terminaba en un silencio cargado de preguntas. Durante el trayecto, intenté con todas mis fuerzas mantenerme anclada a la normalidad de nuestra amistad. Hablamos de música, de política, de libros. Él me contó anécdotas de su infancia en el sur y yo me encontré riendo a carcajadas, una risa genuina y liberadora. Pero por debajo de esa capa de camaradería, una corriente subterránea tiraba de mí. Me descubrí observando de reojo la forma en que sus manos sujetaban el volante, con una firmeza tranquila, los nudillos marcados, las venas dibujando caminos bajo la piel. Me preguntaba cómo se sentirían esas manos sobre mí, y el pensamiento era tan vívido y repentino que me obligaba a girar la cabeza y concentrarme en el paisaje árido que desfilaba por la ventanilla, sintiendo un rubor que esperaba que él no notara. Pero él lo notaba todo. Siempre lo había notado. La cabaña era perfecta, más que perfecta. Era una trampa exquisitamente diseñada para dos personas que huían de lo que sentían. Pequeña, acogedora, con paredes de piedra y vigas de madera oscura en el techo. Una chimenea de leña dominaba el espacio principal, y frente a ella, una enorme cama de matrimonio con un edredón de plumas blanco parecía invitarnos a rendirnos. El dueño, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y una sonrisa sabia, nos entregó la única llave con un gesto cómplice. «Que disfruten de la paz», nos dijo, y su mirada pareció decir mucho más. Fingimos no entender, pero el aire se espesó un poco más entre nosotros. Mientras él descargaba las maletas, yo me asomé al balcón. El aire era puro y frío, y olía a tierra húmeda y a uvas. Abajo, las hileras de viñedos se extendían como un manto verde y ordenado hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo, un lugar que exigía honestidad. Había elegido mi ropa para ese viaje con un cuidado casi quirúrgico. Y sí, lo había pensado a él al hacerlo. Esa noche había elegido un vestido de lana fina de un color vinotinto que casi se mimetizaba con el atardecer. No era revelador, al contrario, tenía mangas largas y el cuello alto, pero se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, dibujando cada curva sin estridencias.
Cuando salí del pequeño baño después de cambiarme, él estaba de espaldas a mí, encendiendo el fuego en la chimenea. El sonido de la madera al crepitar fue el único que rompió el silencio cuando se giró. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, despacio, sin disimulo. No dijo nada, solo se pasó una mano por el pelo, ese gesto tan suyo que yo había aprendido a interpretar como una señal de nerviosismo o de profunda concentración. Se quedó en silencio 3, quizás 4 segundos más de lo habitual, y en ese lapso supe que mi elección no había pasado desapercibida. Supe que el vestido le decía exactamente lo que yo no me atrevía a pronunciar. El fuego está listo. ¿Quieres un poco de vino? Traje ese Malbec que tanto te gusta. Su voz, un poco más grave de lo normal, me sacó de mi trance. Asentí, incapaz de articular palabra. Lo observé moverse por la pequeña cocina, descorchar la botella con una eficiencia tranquila. El sonido del corcho saliendo fue como un suspiro contenido. Me sirvió una copa y luego la suya, y nuestros dedos se rozaron cuando me la entregó. Fue un contacto fugaz, eléctrico, que envió una onda de calor directamente a mi pecho. Nos sentamos en 2 sillones de cuero frente a la chimenea, pero la distancia entre ellos se sentía como un abismo. Hablamos poco. El vino y el fuego hablaban por nosotros. Yo observaba las llamas danzar, hipnotizada, sintiendo su mirada fija en mí. No era una mirada incómoda o invasiva, sino curiosa, casi analítica, como si estuviera tratando de resolver un enigma. Después de un rato, que pudieron ser minutos u horas, se levantó y caminó hacia el ventanal. Se quedó allí, de espaldas a mí, contemplando la noche que ya había caído por completo. Yo me levanté también, atraída por una fuerza invisible, y me coloqué a su lado. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de una energía nueva, una tensión que vibraba en el aire. Fue entonces cuando ocurrió. Lentamente, como si temiera asustarme, levantó su mano y la posó en mi espalda, justo entre mis omóplatos. Y ahí comenzó todo. Ahí es donde esta historia realmente empieza. Su mano no se movió al principio, solo descansaba allí, un peso cálido y firme que parecía anclarme al suelo. Podía sentir el calor de su palma a través de la fina lana del vestido, un calor que se sentía extrañamente familiar, correcto. Cerré los ojos, absorbiendo la sensación. Era una pregunta sin palabras, y mi cuerpo, traicionando a mi mente cautelosa, se inclinó sutilmente hacia él, una respuesta silenciosa. Entonces sus dedos comenzaron a moverse. Despacio, con una delicadeza infinita, empezaron a trazar círculos perezosos sobre la tela. No era una caricia sensual en el sentido obvio de la palabra, era algo más profundo, más íntimo. Era como si estuviera leyendo en braille los secretos que mi espalda guardaba, descifrando la tensión acumulada en mis hombros, la curva de mi columna, la historia de mis cicatrices invisibles. Cada movimiento era una sílaba en una conversación que nunca habíamos tenido. El vestido, que antes se sentía como una armadura sutil, ahora parecía inexistente, una barrera insignificante entre su piel y la mía. Me estremecí de nuevo, esta vez sin duda alguna sobre la causa. Era él, era su toque, era la promesa contenida en ese gesto tan simple y a la vez tan complejo. Mi respiración se volvió superficial y sentí que si intentaba hablar, mi voz se rompería. Él debió sentir el temblor bajo su mano, porque su pulgar comenzó a moverse, ascendiendo lentamente por el lado de mi cuello, justo hasta la línea de mi cabello. Se detuvo allí, en ese punto vulnerable donde el pulso late con más fuerza. «¿Estás temblando? ¿Tienes frío?» Su voz fue un susurro ronco, apenas audible por encima del crepitar del fuego. Negué con la cabeza, sin atreverme a mirarlo. No podía. Si nuestros ojos se encontraban en ese momento, sabía que el frágil hechizo se rompería, o peor aún, se volvería tan real que no habría vuelta atrás. No, no tienes frío. No era una pregunta, sino una afirmación, una constatación.
Él lo sabía. Sabía que el temblor no era por la temperatura de la habitación, sino por la temperatura de mi sangre, que subía y subía, incendiada por su proximidad. Su mano en mi espalda bajó un poco, deslizándose con una suavidad exquisita sobre la curva de mi cintura, deteniéndose justo encima de mi cadera. Su pulgar ahora acariciaba el hueso, en un ritmo lento y constante que hacía eco en los latidos de mi corazón. Me sentía completamente expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo increíblemente segura. Era la paradoja que él siempre había representado en mi vida: el caos y la calma, el riesgo y el refugio. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la solté en un suspiro tembloroso. El sonido pareció darle el permiso que estaba esperando. Con su otra mano, la que había estado colgando a su lado, me tomó suavemente por el brazo y me hizo girar para que quedáramos frente a frente. Finalmente, no tuve más remedio que levantar la vista y encontrarme con sus ojos. En la penumbra de la cabaña, iluminados solo por el brillo anaranjado del fuego, sus ojos parecían más oscuros, más profundos. Había en ellos una intensidad que me robó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Vi deseo, sí, pero también vi ternura, vi duda y, sobre todo, vi un reconocimiento, como si él estuviera viendo en mí lo mismo que yo estaba viendo en él. El final de un largo camino de espera. Su mano seguía en mi cintura, manteniéndome cerca, mientras que la otra subió hasta mi rostro. Sus dedos, ligeramente ásperas por el trabajo y el frío, rozaron mi mejilla con una delicadeza que me desarmó. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula, luego el contorno de mis labios, deteniéndose en la comisura. Mi boca se entreabrió por instinto, una invitación silenciosa. El mundo entero se había reducido a ese espacio mínimo entre nosotros, a la textura de su piel contra la mía, al sonido de nuestras respiraciones entrelazándose. Podía oler su perfume, una mezcla de leña, vino y algo que era únicamente él, un aroma que se había grabado en mi memoria sin que yo me diera cuenta. Llevo tanto tiempo queriendo hacer esto, Elena. Escuchar mi nombre en sus labios en ese momento fue devastador. Lo dijo con una voz tan cargada de anhelo, de una verdad contenida durante demasiado tiempo, que sentí cómo se derrumbaban las últimas defensas que me quedaban. Ya no había amistad que proteger, ni normalidad a la que aferrarse. Solo estábamos él y yo, y la abrumadora certeza de que habíamos cruzado un punto de no retorno. No tienes idea de cuánto tiempo. Y entonces inclinó la cabeza y me besó. No fue un beso apresurado ni torpe. Fue un beso lento, exploratorio, como si tuviera toda la noche, toda la vida, para aprender el sabor de mi boca. Sus labios eran suaves y cálidos, y se movían sobre los míos con una mezcla de confianza y reverencia. Al principio fue solo un contacto, una presión delicada, una pregunta. Y yo respondí inclinándome hacia él, abriendo mis labios para recibirlo, para decirle sin palabras que sí, que yo también lo había estado esperando. El beso se profundizó. Su lengua rozó la mía, tímidamente al principio, y luego con más seguridad, en una danza lenta y sensual que incendió cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Mi mano, que hasta ese momento había estado colgando inerte a mi lado, subió por instinto y se enredó en su pelo, en la nuca, sintiendo la suavidad y el grosor de los mechones entre mis dedos. Lo atraje más cerca, queriendo eliminar cualquier distancia que quedara entre nosotros. Su mano dejó mi rostro y se unió a la otra en mi espalda, abrazándome por completo, apretando mi cuerpo contra el suyo. Podía sentir la dureza de su pecho contra el mío, el ritmo acelerado de su corazón martillando contra mis costillas. O quizás era el mío, ya no podía distinguirlos. Nos besamos durante una eternidad, perdidos en un torbellino de sensaciones. El sabor del Malbec en su boca se mezclaba con el mío, creando un nuevo sabor que era solo nuestro. El sonido del fuego, el olor a madera quemada, la textura de su camisa bajo mis dedos, todo se magnificaba,
Todo contribuía a la abrumadora perfección del momento. Cuando finalmente nos separamos para tomar aire, nuestras frentes quedaron apoyadas la una en la otra. Mantuvimos los ojos cerrados, respirando el mismo aire, como si temiéramos que al abrirlos la magia se desvaneciera. Podía sentir el temblor de sus manos en mi espalda y me di cuenta de que él estaba tan afectado como yo. No era solo deseo físico lo que había explotado entre nosotros, era algo mucho más grande, una conexión emocional que había estado creciendo en la sombra durante años y que finalmente había encontrado su camino hacia la luz. «Mírame». Su petición fue suave pero firme. Obedecí. Abrí los ojos lentamente y me encontré de nuevo con su mirada. La intensidad seguía allí, pero ahora estaba matizada por una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. Había una pregunta en sus ojos, la misma que seguramente se reflejaba en los míos. ¿Y ahora qué? No quiero que esto sea solo por esta noche, ni por este fin de semana. Cada palabra era una promesa, un clavo que fijaba ese momento en la línea de tiempo de mi vida. Asentí porque las palabras se me habían atascado en la garganta, convertidas en un nudo de emoción. Él pareció entender. Una pequeña sonrisa, apenas un esbozo, se dibujó en sus labios. Se inclinó y me dio otro beso, esta vez más corto, más tierno, un sello. «Ven». Me tomó de la mano y me guió hacia los sillones. Nos sentamos juntos en uno solo, demasiado grande para uno y perfecto para dos. Me acomodé a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, y él me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia su calor. Nos quedamos así, en silencio, mirando las llamas. Pero ya no era un silencio tenso, sino un silencio cómodo, lleno de todo lo que acababa de pasar y de todo lo que estaba por venir. Su mano comenzó a acariciar mi brazo, arriba y abajo, en un gesto lánguido y posesivo. Yo cerré los ojos, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo, o quizás por primera vez en mi vida, exactamente donde tenía que estar. El viaje, la cabaña, el vino, el fuego, todo había sido un preludio, una escenografía cuidadosamente montada por el destino para ese instante, para esa caricia en la espalda que lo había desencadenado todo, para ese beso que había cambiado las reglas del juego para siempre. Esa noche no hicimos el amor en el sentido convencional de la palabra. No necesitamos hacerlo. Hicimos algo mucho más profundo. Nos encontramos, nos reconocimos, y en el silencio de esa cabaña en Mendoza, con los Andes como testigos silenciosos, construimos el primer ladrillo de un nuevo mundo, un mundo que solo nos pertenecía a nosotros dos. Me dormí en sus brazos, con el sonido rítmico de su respiración como una nana y el olor a leño impregnado en mi pelo. Y supe, con una certeza que me llenó de una paz abrumadora, que al despertar por la mañana nada volvería a ser igual. La amistad había muerto esa noche para dar a luz a algo infinitamente más aterrador y maravilloso, y yo estaba lista para descubrir qué era. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por el ventanal, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera. Desperté lentamente, sintiendo un peso cálido sobre mí. Era su brazo, todavía rodeándome protectoramente. Él seguía dormido, su rostro relajado y en paz. Las facciones que yo conocía también ahora se veían diferentes a la luz del día, más íntimas. Me quedé quieta, observándolo respirar, memorizando cada detalle. La curva de sus pestañas sobre su mejilla, la pequeña cicatriz casi invisible en su ceja, la forma en que sus labios estaban ligeramente entreabiertos. El recuerdo de la noche anterior volvió a mí en una oleada cálida y abrumadora. El tacto de su mano en mi espalda, la intensidad de su mirada, el sabor de su boca. No había sido un sueño, era real, y la realidad era 1000 veces mejor que cualquier fantasía que mi mente hubiera podido concebir. Con un cuidado infinito para no despertarlo, me deslicé fuera de su abrazo y me levanté del sillón. El fuego se había consumido hasta convertirse en brasas incandescentes que todavía emitían un calor suave. Me acerqué al ventanal. El paisaje era espectacular. Un mar de niebla baja cubría los viñedos y solo las cimas más altas de los árboles y las montañas emergían como islas en un océano blanco. El mundo parecía recién creado, limpio y lleno de posibilidades.
Sentí sus ojos en mí antes de oírlo moverse. Me giré y lo encontré despierto, apoyado en un codo, observándome con una sonrisa somnolienta y genuina que me hizo sonreír a mí también. Buenos días. Su voz matutina, ronca por el sueño, era música para mis oídos. ¿Dormiste bien? Asentí, sintiendo un calor subir por mis mejillas. Como nunca, quise decir, pero las palabras se quedaron en un simple gesto. Él se levantó y caminó hacia mí, deteniéndose a mi espalda, tal como la noche anterior. Pero esta vez no hubo vacilación. Sus brazos me rodearon por la cintura y apoyó su barbilla en mi hombro, ambos mirando el paisaje. Su cuerpo era una presencia sólida y cálida contra mi espalda. Pensé que quizás te habías arrepentido, que te despertarías y saldrías corriendo. Su confesión fue un susurro contra mi piel, vulnerable y honesto. Me giré entre sus brazos para quedar de nuevo frente a él y puse mis manos en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón bajo la palma. Narradora, en mi mente, pero mis ojos lo dijeron todo. ¿Cómo podría arrepentirme de algo que se siente tan correcto? No tienes que decir nada, lo veo. Y era verdad, nos comunicábamos en un nivel que trascendía las palabras. Nos habíamos pasado años hablando de todo y de nada, usando el lenguaje como un escudo. Ahora, en el silencio, finalmente nos estábamos diciendo la verdad. Se inclinó y me besó de nuevo, un beso de buenos días, tierno y lleno de la promesa del nuevo día. Sabía a café imaginario y a comienzos. Tengo una idea. ¿Qué te parece si hoy no hacemos nada? Nada de planes, nada de excursiones. Solo nosotros, aquí. La propuesta era tentadora. Un día entero suspendido en el tiempo, en nuestro pequeño universo privado. Un día para explorar este nuevo territorio en el que nos encontrábamos sin la presión del mundo exterior. Podemos hacer el desayuno juntos, leer junto al fuego, beber el resto de ese vino. O podemos no hacer nada de eso y simplemente quedarnos así. Apoyé mi cabeza en su pecho, cerrando los ojos y aspirando su aroma. La idea de simplemente quedarnos así era la más atractiva de todas. Era todo lo que había anhelado sin saberlo. El resto del día transcurrió en una bruma feliz y lánguida. Hicimos el desayuno, chocando los codos en la pequeña cocina, riendo por cosas triviales. Nos sentamos en el balcón, envueltos en mantas, bebiendo café mientras la niebla se disipaba lentamente, revelando el verde vibrante de los viñedos. Él me leyó fragmentos de un libro de poemas que había traído, y su voz daba un nuevo significado a las palabras. Yo simplemente escuchaba, observando la forma en que la luz jugaba en su cabello, sintiendo una felicidad tan pura y simple que dolía un poco. Cada toque era deliberado, cada mirada estaba cargada de significado. Cuando su mano buscaba la mía, no era un gesto casual, era una reafirmación. Cuando me apartaba un mechón de pelo de la cara, era con una ternura que me dejaba sin aliento. Estábamos aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de nuestros cuerpos, de nuestra conexión finalmente liberada. Por la tarde, mientras una lluvia suave comenzaba a golpear contra los cristales, volvimos a encender el fuego. Nos acurrucamos de nuevo en el sillón, y esta vez el silencio no fue solo cómodo, fue necesario. Era un espacio para procesar, para sentir, para dejar que la realidad de lo que estaba sucediendo se asentara en nuestros huesos. Su mano encontró de nuevo mi espalda, pero esta vez la caricia era diferente. Era posesiva, familiar. Sus dedos ya no exploraban un territorio desconocido, sino que reclamaban un lugar que ahora era suyo. Y yo me entregué a esa sensación, a esa pertenencia, con un alivio que me inundó por completo. Me di cuenta de que el miedo que siempre había sentido, el miedo a arruinar nuestra amistad, había sido en realidad miedo a esto, a la intensidad de lo que sentía por él, a la posibilidad de que fuera correspondido. Porque una vez que se abre esa puerta, ya no hay vuelta atrás. La vida, tal como la conocía, había terminado, y una nueva, infinitamente más emocionante y aterradora, acababa de comenzar. Al caer la noche, mientras la lluvia seguía siendo la única banda sonora, él se giró hacia mí, su rostro serio a la luz del fuego. Cuando volvamos a la ciudad, no quiero que esto cambie. No quiero que volvamos a ser los de antes. Su temor era el mío.
El miedo a que la magia de esta cabaña se disipara al contacto con la realidad, con la rutina, con el ruido de la vida cotidiana. Esto, nosotros, es real, Elena. No es solo el vino o el paisaje. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. Lo sé. Y lo besé. Un beso que no era de descubrimiento, sino de afirmación. Un beso que sellaba el pacto que habíamos hecho sin palabras. Un beso que prometía que lucharíamos para que la magia de esa cabaña nos acompañara siempre. Esa noche, cuando sus manos volvieron a recorrer mi cuerpo y las mías el suyo, no hubo barreras. Ni la lana del vestido, ni el miedo, ni los años de amistad contenida. Solo piel contra piel, corazón contra corazón, en la intimidad sagrada que habíamos creado. Y mientras me perdía en él, bajo la atenta mirada del fuego y la lluvia, supe que esa caricia inicial en mi espalda no había sido el comienzo de una aventura de fin de semana. Había sido el comienzo de todo, el momento exacto en que mi vida, por fin, había empezado de verdad. El viaje de vuelta fue diferente. El silencio en el coche ya no era tenso, sino lleno de una complicidad serena. Su mano dejaba a menudo el volante para buscar la mía, entrelazando nuestros dedos sobre la consola central. Cada tanto me lanzaba una mirada, una sonrisa rápida que contenía todo un universo de promesas. Ya no éramos dos amigos que habían escapado de la ciudad. Éramos dos personas que habían encontrado su propio centro, su propio norte, el uno en el otro. Y al ver las luces de la ciudad aparecer en el horizonte, no sentí el temor de que la burbuja se rompiera. Porque lo que habíamos construido en esa cabaña no era frágil. Estaba hecho de piedra y fuego, de verdad y de tiempo. Era un refugio al que siempre podríamos volver, sin importar cuán ruidoso se pusiera el mundo exterior. Todo había comenzado con una caricia, un simple toque en la espalda. Y ahora, sentada a su lado, con su mano sosteniendo la mía, sentía que ese toque se había expandido hasta abarcar todo mi ser, reescribiendo mi pasado y dibujando un futuro que, por primera vez, me moría de ganas por vivir.